¿Sabía usted, apreciado hermano, que el consenso general o mayoritario del mundo cristiano es que en el Nuevo Testamento no hay profetas? Que el último profeta fue Juan el Bautista y a partir de allí no hay profetas. Y pareciera más que fuera un interés de que no hubiera profetas. La verdad es muy difícil llegar a esa conclusión, o es muy difícil, diríamos, sostener esa conclusión teniendo la gran demostración de la palabra de Dios que es falso, que eso es falso. En el Nuevo Testamento no solamente hubo un profeta, sino muchos después de Juan el Bautista. Y basta decir que el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:28, él dice que Dios puso en la iglesia primero a los apóstoles y luego a los profetas. En la iglesia, está hablando de la iglesia apostólica naturalmente. Pero también nos dice que visitaron en una ocasión a Felipe el diácono, el cual tenía 4 hijas que profetizaban. Y para profetizar se necesita ser profeta o ser profetisa en este caso. ¿Ya? 4 hijas y las 4 eran profetisas. Pero además de esto, es tan sencillo de mostrar porque quien dice esto desconoce que los apóstoles eran profetas. El apóstol Pablo era un profeta. El apóstol Pedro era un profeta. Y el apóstol Juan con mucho más razón. Fue el que recibió la mayor cantidad de profecías que un profeta haya recibido. Juan, el apóstol Juan fue el que recibió la revelación de todo el libro de Apocalipsis. Y todo el libro de Apocalipsis es solamente profecía. Así que es un concepto completamente erróneo. Pero la verdad procuran sostener eso para no tener que admitir la manifestación del don profético en la iglesia de Dios. Porque claro, en un sinnúmero de iglesias cristianas, evangélicas, si hay solamente una iglesia donde se manifiesta el don profético, entonces las demás iglesias, por razones naturales, no lo van a creer. Porque no van a creer que Dios esté manifestándose en una iglesia y en las demás no. ¿Ya? Y debemos tener mucho cuidado con esto. Tenemos que ir a la palabra de Dios y ver si en realidad es que para el Nuevo Testamento no habrían profetas. Y más que esto, tenemos que ponerle todo el enfoque correcto, porque tenemos que mirar que viene la segunda venida de Jesús. Para la primera venida de Jesús, las 2 venidas de Jesús en este sentido profético son similares. La primera venida de Jesús fue anunciada por múltiples profetas con siglos de anticipación. Igual la segunda venida de Jesús. Pero a lo que quiero llamar la atención es a lo siguiente. Alguien podría decir, bueno, ya Isaías ya dijo, ya Daniel lo dijo, ya Miqueas lo dijo, ya, bueno, todos los demás profetas que anunciaron la primera venida de Jesús a esta tierra ya dieron sus profecías mesiánicas. Dijeron cómo nacería, dijeron dónde nacería, dijeron cómo moriría, dijeron hasta que se repartirían las vestiduras del Mesías, que lo venderían por 30 piezas de plata. Así que estaba todo bien dado, todos los detalles acerca de la primera venida del Mesías. Y alguien podría decir, incluso hasta con buena intención, decir, pues ya no pueden haber más profetas sobre la venida del Mesías. Y resulta que la evidencia bíblica es que no es así. Aunque no debía venir un profeta a decir cómo debía venir el Mesías, Dios habría de derramar nuevamente el espíritu de profecía de 2 maneras, ¿ya? O en 2 ocasiones podríamos decirlo para decirlo tal vez de manera más acertada. Cuando Jesús nació en Belén, Dios derramó su espíritu de profecía sobre 3 magos orientales, los cuales por revelación vinieron a Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de los judíos. ¿Dónde era que había nacido? Ellos preguntaron porque asumían que el pueblo de Dios naturalmente sabía que había nacido
el rey de los judíos. Lo que los magos no sabían es que Dios no le había revelado a su pueblo. A su pueblo le dio la revelación en un comienzo, pero se apartaron y entonces Dios usó unas personas extranjeras, extrañas al mismo pueblo de Israel. Es cosa bastante interesante. Y ellos se dan cuenta y vienen como testigos del nacimiento del Mesías. Pero luego a los 8 días, cuando Jesús es presentado en el templo, Dios allí le da evidencias a un varón piadoso que se llamaba Simeón, porque por el Espíritu Santo le había sido revelado que ya era un hombre muy anciano, pero el Espíritu de Dios le había revelado que no se iría de este mundo, que no partiría sin antes ver la salvación de Israel. Así que cuando los padres llegan con el niño a presentar al niño al templo, el espíritu de profecía vino sobre Simeón y profetizó sobre ese niño. Profetizó que ese niño era el Mesías. Así que Dios usó diferentes testigos. Y estaba también allí Ana, la profetisa. Esa sí era profetisa de oficio, ya que no se apartaba de servir en el templo día y noche, y era una mujer de 84 años de edad. Y la palabra de Dios dice que también ella tomó al niño a sus brazos y profetizó de este niño. Así que interesante, Dios usó testigos para el momento en que el Mesías naciera. Pero ¿por qué si ya estaba todo profetizado? Porque son las maneras en que Dios obra. Era necesario, aunque ya estaba la profecía del cómo se harán las cosas, Dios luego usa o derrama el espíritu de profecía sobre nuevos elementos para identificar el cumplimiento de su profecía previamente anunciada. Así que en esa ocasión lo hizo de esas 3 maneras, con los 3 magos, con Simeón y con Ana. Pero luego, cuando Jesús fuera a iniciar su ministerio, lo haría con otro profeta. Y allí viene la misión de Juan el Bautista. ¿Sabían ustedes, yo sé que lo saben, que Juan el Bautista fue declarado por Jesús como el más grande de los hombres nacidos de mujer, el mayor de los profetas? Con todo y eso, uno podría decir que en muchos aspectos los otros profetas que anunciaron la venida del Mesías podrían ser mayores que Juan, si lo viéramos en términos humanos, como el humano le acostumbra a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos dieron detalles del nacimiento del Mesías. Juan el Bautista no vino ni a hacer milagros, ni a decir detalles del nacimiento del Mesías, ni detalles del reino de los cielos que el Mesías establecería. Sencillamente la misión de él era una misión de anunciar al pueblo que el reino de los cielos se había acercado y que debían preparar su corazón para recibir el reino de los cielos. Esa fue la misión de Juan el Bautista. Es decir, Juan el Bautista no vino a traer nueva revelación. Y en eso hay 2 tipos de profetas. Es interesante que tengamos esto en cuenta, porque ahora vamos a analizar las profecías de la segunda venida de Jesús. Entonces, lo mismo que se cumplió para la venida del Mesías por primera vez, lo mismo se repetirá para la segunda vez. Hay un anuncio primero de profetas con muchos siglos de anticipación sobre la segunda venida del Mesías, dando los detalles, dando las características de la segunda venida del Mesías, dando los eventos preliminares que sucederán antes que se dé la segunda venida del Mesías, identificando allí, sino anunciando allí el cuerno pequeño, el cual no es Antíoco, que es una gran mentira que en el mundo cristiano se ha diseminado, algo creado por la Iglesia Católica para quitarse el señalamiento que los reformadores le apuntaron a la Iglesia Católica, ¿ya? Y dijeron, el papado es el cuerno pequeño, y en efecto se puede demostrar con los detalles del cuerno pequeño en Daniel 7 y Daniel 8, y el cumplimiento histórico, sin lugar a dudas, que el papado es el cuerno pequeño, ¿ya? Entonces, Dios
presentó a través de los profetas, incluso a algunos del Antiguo Testamento, detalles de la misma segunda venida de Jesús. Cosas de las bestias que tenemos en Apocalipsis no es un asunto de una frijolada que Juan se pegó una noche muy tarde y entonces empezó a tener sueños allí desordenados. No, Juan fue un profeta que Dios usó para revelar el desenlace, el testimonio de Jesús, el testimonio histórico que se daría y que precedería la segunda venida de Jesús. Así que Juan, al igual que los profetas de la antigüedad, hablo de Juan ahora, no el Bautista, sino, Juan el revelador, Juan el discípulo amado. Así que Juan, el discípulo amado, al igual que los profetas de antaño, del Antiguo Testamento, antes de Juan el Bautista, fue usado por Dios para dar detalles. Podríamos decir, fueron profetas canónicos, ¿ya? ¿Por qué? Porque fueron profetas que dieron los detalles de cómo sucederían las cosas. Pero al igual que con la primera venida de Jesús, es necesario que se manifieste el don profético en la iglesia de Dios antes que venga la segunda venida de Jesús, antes que se dé la segunda venida de Jesús. ¿Y por qué es necesario? Bueno, por una sencilla razón, es un asunto muy elemental, muy básico. Pregunta dentro del mundo cristiano, ¿qué comprensión tienes del Apocalipsis? Y vas a mirar la terrible confusión que hay en el mundo cristiano sobre el libro de Apocalipsis. Y si atreven a decir que eso no se sabe para cuándo será y que, bueno, le dan todas las vueltas, pero no tienen una explicación coherente. ¿Sabe por qué no la tienen? Porque no tienen el espíritu de profecía, porque no han recibido la revelación, la comprensión del desenlace de los eventos finales, mis apreciados hermanos y amigos. La palabra de Dios muestra que va a haber esa revelación, muestra que va a haber profetas, claro que sí. Se necesita el testimonio, ya no se necesitan los detalles ya fueron dados por Juan, los detalles ya fueron dados por Daniel, los detalles ya fueron dados por Pedro, por Pablo. Ya allí están todos los detalles de la segunda venida de Jesús. Pero así como aparte de esos detalles, Dios usó a Juan el Bautista en la primera venida de Jesús y usó a los magos del oriente, personas extrañas al pueblo de Israel, y usó a dos piadosos siervos de Dios dentro de su pueblo que eran personas tal vez de muy poca estima, pero piadosos y grandes a la vista de Dios. Dios los usó a ellos para identificar al Mesías y al ministerio del Mesías. Ha nacido el Mesías, los primeros, y el otro, el reino de los cielos ya está entre vosotros. Y luego les señala y les dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa fue la gran misión de Juan el Bautista. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios si hay profetas anunciados para el final. Pues vamos a ver en el libro de Apocalipsis, el mismo profeta, yo diría el profeta de mayor revelación o el que recibió más revelación, Juan el discípulo amado. Entonces es autoridad para mencionar estas cosas. Empecemos con Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. El capítulo 12 de Apocalipsis no lo vamos a analizar. Qué bueno fuera que pudiéramos repasarlo, pero no. Pero allí encontramos al dragón de 7 cabezas que persigue a la iglesia de Dios por 1260 años. Ya, lo persigue por 1260 años. Tiempo en que duró el papado persiguiendo a los fieles de Dios. Muy interesante. Y después de eso dice, cuando termina esa persecución, hay un tiempo donde Dios detiene la persecución y la persecución luego se reactiva, y es lo que encontramos en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay una identificación del pueblo de Dios.
para el tiempo final. La mujer es la iglesia fiel perseguida por 1260 años. La descendencia de la mujer son las iglesias cristianas evangélicas que descendieron de esos primeros reformadores, de esos hombres de Dios que a costa de sus vidas tuvieron que predicar un mensaje acertado. Y entonces las iglesias evangélicas son la descendencia de esa mujer. Pero la Biblia aquí nos está dando una noticia interesante, que por cierto es una noticia un poco triste. ¿Por qué? Porque dice que el dragón ahora se llena de ira contra la mujer y ahora se va a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Es decir, no se va a hacer guerra contra la descendencia, sino contra lo que queda de la descendencia. Y es allí donde podemos ver que la descendencia de la iglesia que fue perseguida por 1260 años también se corrompe. Y por eso de esa descendencia solo va a quedar un remanente, un resto. Y contra ese resto el dragón se va a hacer guerra. ¿Y cómo identifica Dios a ese resto? A lo que queda de los fieles, a lo que queda de toda esa iglesia que un día fue la iglesia de Dios. Pues entonces Dios dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el dragón se las ha arreglado para que las iglesias que han apostatado odien con todas sus fuerzas la santa ley de Dios, los 10 mandamientos. Un odio pero satánico, terrible contra la santa ley de Dios. Pero aquí encontramos que es la manera como Dios identificará a su pueblo al final. Y el dragón solo va a perseguir a ese grupito. Que nadie de los demás espere persecución si quieren pisotear los 10 mandamientos de la ley de Dios y no tienen el testimonio de Jesucristo. Pero vamos con el testimonio de Jesucristo, que es el tema enfático para este momento. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Apocalipsis 19:10 nos dice la palabra de Dios. El ángel le está mostrando la revelación a Juan. Es tan deslumbradora la majestad del ángel que él tal vez se confunde y piensa que tal vez es Jesús, no sé, pero en todo caso Juan cae a los pies del ángel para adorarle y el ángel inmediatamente le dice no. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Qué interesante. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Y por qué el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús? Porque es el que testifica sobre los cumplimientos proféticos anunciados por el mismo Jesús a través de sus siervos los profetas. Entonces, Jesús revela el futuro por medio de los profetas. Esa revelación es el testimonio de Él. Es la palabra de Él, la palabra que confirma que su palabra es verdad. Entonces, Dios, ¿qué está diciendo en Apocalipsis 12:17? Que su pueblo son los que guardan los mandamientos de Dios y los que retienen, los que tienen en propiedad el espíritu de profecía. Es decir, los que identifican, no los que vienen a agregarle algo a la Biblia. No, nosotros como la iglesia adventista no le agregamos nada a la Biblia. Hay un montón de personas que nos satanizan porque creemos en la señora, en la profetisa Elena de White, Elena Harmon de White, ¿ya? Y nos dicen que adoramos a la diosa profetisa. ¡Qué ignorancia! Y cuánto más de un católico cuando hace también esa vil acusación. Porque ellos sí tienen una diosa ante quien se inclina. Y que sostienen muchas cosas sobre esa diosa, ¿ya?
que la palabra de Dios no lo admite o que la palabra de Dios ni siquiera lo dice. Todos los dogmas marianos no pueden ser sostenidos por la palabra de Dios. Y ellos que tienen una diosa, que adoran una diosa en realidad porque se inclinan ante ella, entonces nos acusan de adorar a la profetisa, de adorarla como diosa. Cuando yo presento una verdad bíblica, la presento única y exclusivamente con el respaldo de la Biblia. No van a ver a Arnovis sosteniendo una doctrina bíblica con el respaldo de Elena de White. Podemos usar a Elena de White, podemos escuchar sus comentarios sobre algunas doctrinas, todas estas cosas, pero cuando lo presento ante ustedes, nunca uso una declaración de Elena de White para sostener ninguna enseñanza de la Biblia. La Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Ahora, ¿eso hace que que los demás profetas no tengan validez? No, porque hay profetas canónicos y profetas no canónicos, y los canónicos que ya están allí encerrados y que ya dieron toda la revelación sobre el aspecto doctrinal y sobre el anuncio de las profecías, entonces, aparte de eso, pueden haber profetas que no vengan a aportar algo en doctrina, porque la doctrina ya está dada completa. Lo que nosotros necesitamos es identificar los eventos finales. Y tenemos que identificarlos no porque un profeta nos lo diga necesariamente. Tenemos que revisar que el profeta está hablando sobre los eventos y que podamos ver que está hablando con extrema coherencia, como presentó Pablo el principio a la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios habían varios profetas. Y habían tantos profetas que Pablo manda una recomendación y dice, mire, cuando vayan a profetizar, que a lo sumo profeticen 2 o 3 así a la vez, pero no más. Los demás que juzguen. Qué interesante eso. Porque es que no porque alguien diga que es profeta debemos creerle. Los profetas deben estar sometidos a la palabra de Dios. Si hablan echando por tierra alguna verdad, algún criterio bíblico, es suficiente para descalificarlo como profeta. Es interesante eso. Pero bien, continuando con la palabra de Dios en esta misma línea. Entonces, para que volvamos a la línea que llevábamos, Apocalipsis 12:17, encontramos que el pueblo de Dios de los últimos días, el que el dragón va a perseguir, ¿cuándo lo perseguirá? Cuando venga la marca de la bestia. El que el dragón va a perseguir, lo va a perseguir es a los que guardan los mandamientos de Dios, completos, los 10 mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo, y la palabra de Dios nos está diciendo, es ella, la palabra de Dios. Nos está diciendo que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que allí lo que tenemos es que el pueblo de Dios de los últimos días debe tener la identificación de los eventos finales. Si no los tiene, no podrá participar de la recompensa en la segunda venida de Jesús. Sencillamente no, porque quedará por fuera si no tiene la revelación, si no tiene la comprensión de esto. Ahora, miremos cómo sigue diciendo Apocalipsis capítulo 22, en línea con esto. Son 3 textos en línea que se refuerzan, se aclaran, se complementan el uno al otro. Apocalipsis 22, último capítulo de la Biblia, versículo 9. Pero él me dijo, nuevamente el ángel le está mostrando una revelación a Juan, y Juan cae tan abrumado y tan impresionado por la majestad del ángel que él cae a adorarlo allí. Pero el ángel él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿De cuál libro? Del libro que él está recibiendo como revelación.
¿Ya? Entonces aquí es muy claro, muy contundente. Mira, Juan, en primer lugar, no me adores. Yo soy un consiervo como tú. Soy un consiervo, estamos al mismo nivel, prácticamente le está diciendo. No me adores. Y ahora le dice, el ángel le dice a Juan, le dice, yo soy un consiervo tuyo y de tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas. Los profetas. ¿Y cuáles son los profetas? O sea, ¿cómo entendemos aquí cuáles son los profetas? Lo entendemos sobre la base que ya Apocalipsis nos dio en los 2 capítulos y versículos anteriores. Lo vamos a entender tus hermanos, los profetas. ¿Quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía. Entonces, la iglesia de Dios de los últimos días que va a ser salva, tendrá que ser la iglesia que identifique los eventos finales, que tenga clarito todo esto, que sepa quién es el cuerno pequeño sin lugar a dudas, que sepa quién es la primera bestia de Apocalipsis 13, que lo sepa identificar a través de la historia y de los datos bíblicos, que sepa quién es la ramera de Apocalipsis 17, que sepa cuál es el mensaje de los 3 ángeles. ¿Ya? Entonces, ese es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que identificar los eventos finales y lo hará mediante el ministerio del espíritu de profecía. No se necesita muchas veces ser profeta. Para tener la identificación, Dios derrama el espíritu de profecía, pero no para dar profecía, sino para identificar el cumplimiento profético. Por ejemplo de esto, ¿quiénes fueron? Los magos del Oriente. Claro, la palabra mago hoy en día puede sonar como hechicero. Ellos no eran hechiceros, ellos eran estudiosos de las estrellas y por eso le llamaban magos. Pero no tenían nada que ver con hechicería. Dios no los hubiera usado naturalmente. Pero no eran, aunque no eran hechiceros, pues tampoco eran profetas. Pero ¿qué personas eran ellos? Personas que con sinceridad de corazón esperaban al Mesías que no era de su nación. Interesante esto. No sentían celo porque la nación de ellos no tenía un Mesías anunciado. Ellos se conformaban porque ellos entendían que el Mesías era para todos y no estaban invadidos por el egoísmo, y entonces Dios, viendo que tenían sinceridad y anhelo de comprender, Dios los usó a ellos y les mostró una estrella a través de la cual los guió para llevarlos hasta donde había nacido el niño. ¿Qué hizo Dios? Su espíritu lo derramó sobre ellos y usó el método para que ellos identificaran el cumplimiento preciso de la profecía más preciosa del Antiguo Testamento. La profecía más preciosa, el nacimiento del Mesías. Solo esos magos tuvieron el privilegio de ver, de anunciar ese cumplimiento más precioso. Qué interesante. Bueno, también Dios se manifestó a través de un ángel, se lo manifestó a unos pastores que estaban por allí en esa noche. O sea que Dios usó varios testigos, pero no eran profetas. Así Dios usará a todo fiel cristiano. No importa de qué iglesia seas. Es que estos temas yo no los presento para mostrar que alguien se va a perder o esto porque no forma parte de la iglesia a la que yo pertenezco. No. La iglesia a la que yo pertenezco tiene un montonón de errores también. Y la mayoría de nuestra iglesia, la mayoría de personas viven una vida cristiana de apostasía. Tengo que decirlo con claridad. Es así y es más, así está anunciado también. Aquí no se trata de iglesia. En la iglesia no hay salvación propiamente. ¿Dónde está la salvación? En Jesús, mediante su santa palabra. Allí hay salvación. Y la iglesia triunfante que reciba a Cristo Jesús será la iglesia formada por todos los fieles de todas las congregaciones, incluso de las que no sean cristianos. ¿Ya? De los sinceros del islamismo
de los sinceros de las religiones que no sean cristianas. Dentro de poco, este mundo entrará en convulsión. Ya se siente la convulsión. Dentro de poco, este mundo entrará en la convulsión de los eventos finales. Se impondrá la marca de la bestia y solamente los sinceros de cada iglesia que pidan a Dios de corazón revelación de la verdad, el Espíritu de Dios colocará en ellos esa verdad y esa verdad unirá a la iglesia triunfante, mi apreciado hermano y amigo. Así que es importantísimo que tomemos esto en consideración sin apasionamientos, sin espíritu satánico. Me llueven críticas, insultos que uno siente que lo hacen con espíritu satánico, pero lo hacen en nombre de Dios, como grandes maestros del cristianismo y hacen unos insultos tan terribles. A mis apreciados amigos, yo les invito a tener humildad y a tener la capacidad de ser objetivos y de ir con humildad a la palabra de Dios, porque este mundo va al precipicio. Dentro de poco tiempo, los eventos del Apocalipsis están ya en su etapa madura y dentro de poco tiempo aparecerá Cristo Jesús, pero necesitamos ser los que guardemos fielmente los mandamientos de Dios y tengamos el testimonio de Jesús, que es la identificación de los eventos finales mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Le invito a compartir, a darle me gusta, a hacer comentarios. Hágalos con respeto. ¿Para qué ofendes? ¿Para qué levantas calumnias? ¿Para qué entras en eso? ¿No te parece que si vas a calumniar, no he tenido tema que haya presentado donde no esté lleno de injurias, de calumnias? ¿Para qué hacer eso? Si tienes espíritu cristiano, entonces haz tus comentarios, haz tus preguntas de manera respetuosa y podemos dar respuestas. De paso, he querido empezar a responder solamente comentarios que vengan al menos con el mínimo de respeto, ¿ya? Y los demás, pues yo creo que es mejor dejarlos y no desgastarse uno con eso. Dios te bendiga, mi apreciado hermano.